con ácido hialurónico y el ANSE. ¿Qué es el ANSE? Se lo vamos a estar explicando en un ratito. Saludos a Ecuador, a México. Vamos a estar viendo muchas cosas interesantes el día de hoy. Así que, bueno, como le habíamos dicho ayer, estas presentaciones que nosotros hacemos son parte de los cursos que nosotros hacemos grandes, cursos más completos y que vendemos para toda Latinoamérica. Estas son presentaciones con las cosas más importantes. Las presentaciones que haremos todos estos días de la semana no quedan grabadas, así que para que después, si es que alguien pregunta, qué sé yo, no queda grabada. Eh, el link se envía siempre 30 minutos antes para que estén atentos y de ahí en más nos conectamos. El día de hoy vamos a estar 1 hora y 20 aprox y desde mañana nos alargamos un poco más y vamos a estar hasta más tarde, ¿sí? Al final de la presentación vamos a estar contestando todas las preguntas, así para que no haya interrupción. Y bueno, después vamos a estar hablando con más detalles todo. Bueno, eh, doctora, ¿qué tal? Olá, buenas noches. Hola, Felipe já me dijo que yo hablo con ¿cómo se habla esto? Se me olvidó sotaque con ¿Acento? acento, que yo hablo con acento errado. Es hola. Entonces, hola a todos. Hoy nosotros vamos a estar hablando de un tema que creo que para muchos, los que ya hacen armonización, es un poco más fácil, pero para, como yo estaba viendo en as pessoas que llenaram o formulário, eu estava vendo, mirando que muitas pessoas todavia estão pensando em la harmonização facial. Então, creio que esta classe de hoje vai ajudar muito. E nós vamos falar. Felipe estava dizendo de Lancet, eu vou mais adelante dizer por que Felipe estava falando de Lancet. Pero de inicio, imaginen que nosotros estamos haciendo con ácido hialurónico los rellenos. Oh, mira que ya tenemos casi 300 de nuevo. Entonces, hoy es un tema más amplio de la armonización facial, porque nosotros vamos a hablar de los puntos que hacen el rejuvenecimiento de toda la cara, porque cuando nosotros pensamos todos, creo que todos cuando comienzan en la harmonización facial, su primer paso es la toxina botulínica, que más adelante voy a hablar un poquito de este tema también, porque hoy pasó algo con una alumna nuestra y yo voy a hablar un poquito de esto más adelante. Pero cuando pensamos en la armonización, nosotros siempre buscamos cuáles los cursos. Cursos de rellenos com ácido hialurônico, os pontos básicos, surco nasogeniano, pómulos, mentão e mandíbula e toxina botulínica. Então, nós quando aprendemos este tema, nós temos os pontos básicos para que tenhamos uma ideia de onde nós necessitamos fazer o efeito lifting do rosto. Porque, como creio que vocês vão escuchar eu falando todos os dias em isto, é para que em verdade quede em la cabeça de vocês sempre quando estejam fazendo planeamento, a anamnesis e quando estejam elegindo o tratamento que vão fazer em seus pacientes. Recordar qual é a fase do envelhecimento que se encontra nosso paciente. Então, nós temos estes pontos de vectores que em Brasil nós chamamos de MD codes, pero em la gran maioria conhece como pontos de vectores. São os pontos, e a mim me gusta mais exato como ponto de vectores, porque os que conhecem como eu hago nossas classes, como eu ensino, é que nós não devemos estar sempre com receita de cocina. Nós devemos mirar e ter a ideia de lo que nós temos que fazer para melhorar
el paciente, este único paciente. Entonces, si yo me quedo fijando en puntos, imagina, en mi rostro, ustedes evalúan mi rostro y evalúan el rostro de Felipe. No son los mismos puntos de vectores que nosotros vamos a hacer para rejuvenecer, porque Felipe tiene su edad, que son 50 años, y, y yo que tengo como 25, entonces cambian los puntos, entonces debemos tener la idea justo donde cada rostro necesita su efecto lifting. Entonces, a mí me gustan más puntos de vectores, decir así, porque es como nosotros vamos a evaluar en el rostro único. Pero para quien está pensando, es necesario tenermos una idea donde se encuentran estos puntos. Y nosotros miramos en la diapositiva ahora que tenemos los puntos que son celestes y los puntos rojos. ¿Y o que quiere decir el color en estos puntos? Es que, deja cambiar un poco. Felipe, yo voy a cerrar la cajita de preguntas, porque si no, no veo la diapositiva. Después Bueno, usted hace la pregunta. Entonces, los puntos celestes, que yo voy a hablar un poquito de esto también, son los puntos que nosotros tenemos un poco más de seguridad para poner nuestro relleno. Y los puntos rojos son los puntos donde nosotros debemos tener más cuidado, son las zonas de peligro que nosotros vamos a mirar más adelante. Y cuando nosotros estamos evaluando el rostro de nuestro paciente, cuando nosotros recordamos de la fase de envejecimiento que se encuentra nuestro paciente, nosotros viene a la cabeza que nosotros tenemos la remodelación del hueso, entonces se disminuye la cantidad de hueso del cigomático, la cantidad de hueso de la mandíbula, de toda a zona del rostro, órbita y todo más. Entonces nosotros tenemos, nuestro paciente llega a nosotros diciendo, ah, mira, yo estoy sintiendo mi rostro derretiendo, cayendo. Y esta es la idea mismo del efecto que nosotros sufrimos, porque se pierde la sustentación del rostro, se disminuye el hueso, se disminuye la fuerza del músculo, se disminuye la cantidad de los cachitos de grasa que nosotros tenemos en el rostro y el rostro tiene este efecto de caer. Entonces, cuando nosotros estamos planeando para hacer los rellenos, ahora pensando um pouco em ácido hialurônico, pero mais adelante vou dizer por que Felipe estava dizendo eu lancei. Recuerden isto. Então, nós buscamos os pontos onde, por la edad do paciente, já sofreu a remodelação, a diminuição da grasa. Então, nós buscamos os pontos de sustentação. Recuerda que nosotros tenemos la remodelación. Vamos a poner el boneco. Nosotros tenemos la remodelación de esta zona. Entonces, cuando nosotros necesitamos mejorar, sostener el rostro, nosotros debemos, el primeiro ponto, esta zona del malar, del pómulo, porque assim nosotros traemos el rostro todo hacia arriba. Então, nós outros, é o primeiro ponto, porque muitas pessoas, o paciente vai chegar a nós outros dizendo, ah, mira, eu quero rellenar mis surcos, o que mais me molesta são mis surcos nasogenianos. E se eu vengo e relleno solamente o surco, em uma paciente, por exemplo, que tenha 55 anos, eu vou ter o rosto mais lleno, e não vou ter uma melhora em seu rejuvenescimento. Eu, por exemplo, estou com um pouquinho de lance aqui, mas eu todavia tenho pómulos. Então, não necessitava aún poner-me em esta região de pómulos, pero quando temos uma idade mais avançada, necessitamos sustener estes pontos. Então, quando estamos evaluando nosso paciente, o primeiro que devemos mirar a idade e se necessitamos a sustentação por este ponto, que é L1 e L2.
¿ok? Entonces, muchas de las veces nosotros vamos a pensar en este punto. Imagina que es una paciente que tenga, yo creo que para ustedes, vamos a empezar ahora justo con los tips, que a mí me gusta mucho. Una paciente que tenga hasta sus 45 años, nosotros podemos planear solamente rellenos. Rellenos si quieren con ácido hialurónico, pero a mí me gusta más con el ANSI, que es la policaprolactona. Porque nosotros todavía no tenemos mucho el efecto de la remodelación del hueso, todavía no tenemos mucha disminución de la grasa. Lógico que esto es, nosotros debemos evaluar uno solamente, no en comparación a los demás como receta de cocina. Pero en la gran mayoría nosotros vamos tener este paciente hasta 45 años solamente necesitando rellenos. Entonces vamos a pensar por el relleno de pómulos. Pero si tengo yo una paciente que tenga, por ejemplo, sus 60 años, ya tenemos mucha remodelación de hueso, mucha disminución de la grasa. Entonces, no pensamos por el relleno. Nosotros debemos, por ejemplo, poner los hilos en esta región, porque nosotros vamos a pensar con la sustentación, hacer el estímulo de colágeno y sostener la zona para después rellenar, ¿ok? Pero si yo estoy con una clienta de 45 años, yo hago la evaluación y puedo planear el punto L1, L2 y recuerda que los puntos L3 y principalmente el L4, nosotros debemos tener mucho cuidado porque es la zona donde tenemos la arteria facial. Y nosotros siempre miramos también, cuando planeamos, pómulos y también siempre dejamos un poco del producto para poner en la zona del surco nasogeniano y en la zona de la marioneta. Entonces, es una cantidad, por ejemplo, como 0,5 a cada punto. A mí no me gusta planear solamente una jeringa para ese tratamiento, siempre dos jeringas, como yo hago con policaprolactona, que es el ANSI, entonces siempre 2 ml y así yo tengo más resultado, porque voy a sostener la zona del pómulo y voy a tener volumen y borrar un poco la línea del surco nasogeniano y de la marioneta, ¿ok? Entonces nosotros Primeira zona de evaluação, pómulos. Primeiros pontos de relleno, pómulos. E depois o surco nasogeniano. Pero esto, por exemplo, para um paciente como Felipe, que tem 37. 37 días para cumplir 25. Felipe tiene 32. Entonces, si nosotros necesitamos relleno en un paciente que tiene 32, muchas veces solamente en el surco va a quedar bien y no necesitamos hacer una sustentación en los pómulos, no podemos dejar el rostro muy hinchado. Entonces, esto nosotros debemos pensar a mirar, tener ojos entrenados para evaluar qual é o melhor tratamento, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poco de los puntos que nosotros debemos tener cuidado. Nosotros siempre debemos tener mucho cuidado con la zona cercana aquí a la arteria facial, mira, en la zona del L3. Quando nosotros rellenamos essa zona, muitas vezes o paciente quer que se borre por total a zona do surco nasogeniano e nós não podemos pôr mais que 1 ml em esta região, porque nós podemos ter uma vasocompressão e assim vamos ter a necrose. Então, L1 é uma zona de peligro, é uma zona que nós podemos sim poner como 2 ml, pero haciendo uma divisão de sessões. Como eu estava dizendo, eu ocupo o Elancê, que é a policaprolactona, e em este ponto eu aplico como solamente 0,5
ml y en una segunda sesión, después de 15 días, yo aplico la segunda mitad, que es más 0,5, porque si yo tengo una vasocompresión en esta zona cerca de la nariz, nosotros vamos tener la necrosis, ¿ok? La otra zona de peligro que nosotros vamos a hablar mejor mañana, Felipe, mañana, que es rinomodelación, sí. Mañana rino, sí. Es esta zona cerquita de la nariz, ¿ok? Es una zona que mañana yo voy a hablar mejor, pero nosotros podemos dejar hasta el paciente ciego. Entonces, podemos tener necrosis y dejar nuestro paciente ciego. Entonces, esta imagen de la zona de peligro, yo voy a dejar después más grande así en la pantalla para que tomen fotos. Priscila, Y ¿tienes como aceptar ahí a la gente que está pidiendo aquí en el grupo? así hay muchas personas para aceptar. Oh, como 32 personas, perdón. Ahora sí. Entonces, como yo estaba diciendo, nosotros debemos enfocar mucho en las zonas de peligro que tenemos en el rostro. Pero vamos a empezar a hablar un poquito de los puntos donde nosotros hacemos el planeamiento. Entonces, cuando yo estoy aquí con mi rostro de mi paciente y yo necesito hacer pómulos, yo siempre, como yo hago el punto exacto que nosotros debemos pensar nuestro relleno. Ah, otro tips importante es que yo siempre hago este tratamiento, siempre con, en esta zona, con cánula. Entonces, deja poner aquí. Entonces, siempre con cánula, aquí, 22G. Entonces, este es un tip muy importante porque la cánula 22G nosotros vamos a tener un poco más de seguridad porque es una cánula más ancha y para romper los vasos es más difícil. Entonces, siempre estos puntos de pómulos intentar hacer con cânulas, ¿ok? Entonces, como yo me fijo en el punto, yo voy a planear el punto donde nosotros necesitamos hacer la tracción, onde nosotros vamos poner nuestro L1. Yo siempre miro el punto donde nosotros tenemos más alto, mira, del pómulo, cerquita aqui del tragus. Eu posso fazer uma linha, pero a mim não me gusta ser pacientes com desenho, porque se pode manchar a piel, ¿ok? Então, nós hacemos esta tracção e vamos mirar como cambia nosso paciente. Mira que é cerca da zona del tragus aqui. Tracciono e se este ponto o paciente tem uma sustentação, que es como nosotros tenemos aquí en esta imagen, es el punto donde yo voy a empezar, ¿ok? Nuestro relleno. Entonces, imagina que estoy aquí. Déjame mirar si yo consigo hacer una marcación aquí. Isso. Aquí creo que... ¿Se ve, Felipe? Se ve, sí. Como yo hablo que nosotros hacemos este relleno de pómulos? Yo siempre hablo que nosotros vamos a hacer como un helado que viene con su cono. Entonces, la final del cono es esta puntita aquí, donde nosotros já hicimos el planeamiento, donde nosotros vamos a hacer la tracción cerca un poquito de la línea del tragus, ¿ok? Hacia la zona de la ala de la nariz. Y esta zona, deja hacer el diseño. Nosotros vamos a tener nuestro helado. Mira, yo creo que se ve bien. Entonces, nosotros tenemos aquí el cono, la punta del cono, y aquí la pelotita es nuestro helado. Ah, mira, Priscila, pero ¿cómo yo voy a rellenar sin un cono, con un helado? ¿Cómo es esto? Entonces, deja hacer aquí.
Entonces, yo estoy aquí con mi ácido hialurónico, mi jeringa. Yo ya estaba planeando mi punto de entrada. Entonces, justo en la puntita del cono, yo voy a ingresar con mi cánula. Y estoy con mi cánula aquí, justo en esta zona. Entonces, esta zona nosotros debemos tener más relleno. Y aquí nosotros vamos a hacer líneas de retroinjeciones con un abanico. Entonces, ¿cómo yo vengo haciendo? Miren, déjame poner más así. Retroinjeción. Sin salir de este punto, cambio la dirección. Mira, como un abanico mismo. Cambio la dirección. Retroinjeción. Cambio de nuevo. Retroinjeción. Y así, después, lógico, un masaje para dejar en la posición correcta. Y así nosotros ya tenemos la sustentación de esta zona. Después que yo hice después voy a poner el vídeo de esto. Después que yo rellené en esta zona así, ahí yo vengo con mi jeringa y voy a rellenar el surco. A mí me gusta también el surco hacer como abanico, entonces yo no hago justo en la línea que tiene marcada. Yo hago una línea antes, en la línea marcada y en la línea después, porque ahí nosotros vamos a estirar la piel. Esto también es un tip muy importante. Entonces yo ingreso, llego con mi cánula hasta este punto, estoy con mi cánula aquí y vengo haciendo retroinjeción, como un abanico. Se rompió. Deja cambiar aquí. Recuerden que al final vamos a estar respondiendo las preguntas, ¿sí? Para que no se acumule tanto ahora. Sí, deja aceptar que hay mucha gente aquí. Mira, entonces yo estoy aquí con mi cánula, ingreso y vengo hasta este punto. Retroinjeción, cambio la dirección, estoy aquí, retroinjeción, aquí y retroinjeción. Puede ser hasta 4 líneas, ¿ok? Entonces, de nuevo, ingresé por este punto, mi cánula está como en esta región. Retroinjeción como 0.01. Vengo de nuevo en esta zona, retroinjeción. De nuevo en esta dirección, retroinjeción. Y ahí nosotros vamos a estirar la piel y vamos a tener un efecto más natural. No va a quedar este paciente con el rostro muy hinchado. Y mira, doctora, pero mi paciente también reclama de la sonrisa triste y tiene esta marquita aquí en cerca del cantito, no sé cómo habla el canto, cerca aquí de la boca. Entonces yo puedo hacer también un abanico en esta región. Por el mismo punto que yo ingresé, mira, estoy aquí en este punto. Yo cambio la dirección de la cánula y hago un abanico. Un abanico, un abanico, un abanico para estirar esta piel. Yo costumo decir que solamente el relleno para esto no cambia, entonces también cuando nosotros, creo que es viernes, la clase de hilos, yo voy a volver hablando lo que hago para mejorar más esta zona, pero podemos hacer el relleno así para estirar un poquitito. No recomiendo que hagan con ácido hialurónico, porque ácido hialurónico van a necesitar mucho. Entonces, si no tiene la policaprolactona, que es el Elancé, vamos a estar diciendo otro protocolo junto con hilos, ¿ok? Y plasma rico en plaquetas, porque si no tiene policaprolactona, es necesario un tratamiento que haga más, deje la piel con más colágeno, más firmeza, ¿ok? Entonces, yo voy a poner un vídeo para quedar más claro lo que estaba diciendo yo en este momento. Deja aceptar a la gente. Voy a ir haciendo preguntitas cortitas, ¿sí? Doctora, ¿con qué número de cánula trabaja? 22G. Y 22G. 2G, perfecto. Isso. ¿Qué zonas son, qué zonas son para aplicación?
de Elancé? Las mismas de ácido hialurónico. Yo voy a poner después déjate, O sea, labios también. no, no, es verdad que no. Entonces, Labios y la nariz, no. no se puede hacer rinomodelación ni labios con No, Elancé. no, nunca. Es que estoy buscando la clase aquí de Elancé. Ya vamos a ir respondiendo a todo, así que tranquilos. Mientras puede hacer otra pregunta, Felipe. María Elisa, ahí está María Elisa. Hola, María Elisa. Hola, El Felipe. video quedó María Elisa, espectacular. Doctora, vamos de nuevo con esta pregunta para la gente que se quedó afuera ayer. ¿Qué marca de ácido hialurónico utiliza? Entonces, para esta zona, yo no utilizo más ácido hialurónico, pero para los que están pensando y para los países que no tienen el acceso ao Elancé, puede ocupar para estas zonas y el ácido hialurónico. En Chile, nosotros ocupamos Neurames volumen y en Brasil yo ocupo, en verdad, nenhum, yo ocupo Elancé, pero poderia ser como también Belotero volumen, ¿qué más? Estos son los dos que yo ocupé más. En verdad es que yo ocupo hace como 3 años el lancé para esta zona. Para usar el Elancé también necesita hacer aspiración de 10 segundos. No, porque nosotros no vamos a usar mucha aguja con el lancé. Entonces, muchas veces vamos a estar trabajando con canos, pero hay momentos que sí necesitamos aguja y sí hacemos lo mismo, aspiración. Siempre que estemos con aguja, aunque estemos haciendo la técnica rusa de labios que se cambia, nosotros vamos a hacer aspiración. Bien. Muchos están preguntando aquí cómo se haría la anestesia. Yo Vamos hago, a ver el video y contestamos. sí, que em verdade a anestesia, em estes casos, vocês vão mirar agora. Eu hago ponto anestésico, justo onde vai ingressar nossa cânula, eu hago a anestesia, não, porque são zonas que não duelen muito. Então, justo onde eu hice mi desenho aqui. Estou com o ponto de ingressar mi cânula aqui. Então, justo aqui eu hago um ponto anestésico. Qual é a anestesia para isto? A lidocaína 2%, e em este caso eu aplico como 3 unidades, porque eu aspiro com uma jeringa de 1 ml, que é a mesma de Botox, e aplico como 3 unidades, 3 rayitas a cada ponto. Então, hago aqui. Se vou ingressar em este ponto aqui para ser a zona do sulco, e hago aqui. Em verdade, não deixo toda a zona com anestesia, porque não é uma zona que duele, ok? Senão o paciente vai ter mais hematomas, mais edema. Então, solamente em o ponto mesmo que nós vamos ingressar com nossa cânula. Então, agora eu vou pôr um vídeo para que quede mais claro o que estava mostrando eu em nosso manequim. Ok? Nuestra cabecita. Aqui, vocês vão mirar que eu estou com plasma gel. Então, como eu estava dizendo, eu não hago mais relleno com ácido hialurônico. Vamos dizer por quê primeiro. Porque em Brasil, e há tempo que eu vejo que tratamentos que fazem bioestimulação de colágeno, que é um tema que nós vamos falar depois de amanhã, né, Felipe? Temos uma fecha... Jueves. Sí. Entonces, nosotros vamos a hablar de biosimuladores de colágeno, porque nosotros aquí en Brasil y en Chile también los pacientes ya están acostumbrados. Usamos muchos biosimuladores de colágeno porque nosotros vamos a hablar con más detalles este jueves, pero nosotros tenemos más resultado, más durabilidad, la piel queda más bonita y en verdad que eso deja a largo plazo mejores resultados. Então,
yo elijo siempre el Elancé, que es la policaprolactona, que es un producto que es relleno y hace bioestimulación de colágeno, hace las dos cosas. Y el Plasma Gel, cuando el paciente no quiere invertir en Elancé o tiene miedo de alergia o quiere algo más natural, yo elijo Plasma Gel porque hace também bioestimulação de colágeno. Quando elige um e quando elige outro, eu sempre dou a opção, quando puedo dar a opção para mi paciente, e le explico que com Plasma Gel é uma melhora que temos menos tempo de durabilidade, pero quanto mais, creio que os que hacen plasma já sabem que quanto mais produto, quanto mais relleno com plasma gel nós outros aplicamos, menos produto mais adelante necessitamos. Assim também é isso com o Elancé, porque a camada de colágeno se vai melhorar e vai empezar a sostener melhor a piel. Então, há 3 anos, creio que eu solamente ocupo para estas regiões produtos que hagam bioestimulação de colágeno, pero como Felipe estava dizendo, para a nariz não tem indicação Elancé, ok? E para os lábios não tem indicação Elancé. Eu sí, hay personas que me dicen, mira, mas hay un profesional que hace, hay otro profesional que hace con el ANSE y está diciendo que tiene indicación. Aquí en Brasil mismo, la persona que hace, los proveedores de el ANSE, ahora no están haciendo más venta si nosotros no comprobamos que somos profesionales, porque muchas personas, hasta mismo los profesionales, estão inyectando em estas zonas porque quedam fazendo pruebas e dizem, não se pode. E, em verdade, nós outros devemos seguir as regras de los fabricantes, porque se passa algo com nosso paciente, nós outros temos como recorrer a algo que passou. Não podemos inventar coisas. Igual, eu vejo também, creio que vocês que miram pessoas de Brasil, vêm também fazendo mescla de plasma com Elancé, e tudo isso não é indicado. Entonces, volviendo, yo elijo el Elancé o el Plasma Gel, exacto por el estímulo de colágeno, porque nosotros vamos a tener resultado de volumen y bioestimulación, firmeza de la piel, ¿ok? Entonces, en este video tenemos aplicación de Plasma Gel, pero es exacto los mismos puntos para los que solo pueden hacer ácido hialurónico, ¿ok? Entonces, vamos. Entonces, deja ver un poquito. ¿Qué estoy diciendo yo? Esta paciente es una paciente que nosotros estamos haciendo, yo como ayer estaba diciendo, hago planeamiento para todos los tratamientos que necesita el paciente. Entonces, esta paciente es una paciente que tiene una flacidez de la piel, tiene una cantidad baja de grasa en su cuerpo, entonces también en el rostro no tiene grasa. Entonces es muy nueva, no sé si hablo así nueva, pero tiene una apariencia de un rostro más con efecto de derretimiento. Entonces, yo empecé haciendo plasma rico en plaquetas por algunos meses. Después, antes de este momento, yo apliqué los hilos de tracción para tener más volumen en el rostro y sustentación, porque si yo también hago un relleno, es una paciente joven que tiene 47 años. Pero si yo vengo y solamente hago el relleno en este rostro, no vamos a tener efecto de sustentación. El rostro se va a pesar y vamos a tener un efecto de se caer más. Entonces, como yo planeé, estaba planeando, hice plasma rico en plaquetas, hilos, y ahora vamos a mirar los puntos que yo estaba planeando para ela. Mira la tracción, la flacidez de la piel, e a zona que também necessitamos melhorar. Mira a flacidez em esta zona.
Entonces, el punto de vector que necesito para tracción y los puntos que necesito de más bioestimulación de colágeno y diseño. La mandíbula también no, sé que, no está muy marcada. Y los puntos, ¿cómo yo hago los puntos? Exacto, sí, yo hago esta tracción para mirar dónde necesito ingresar, dónde yo voy a mejorar el rostro de mi paciente. Mira. Mira que cómo cambia. Si yo empiezo por este punto, cómo cambia. Entonces, é o ponto que vou ingressar eu. E como vou ser é o abanico, mi cono. Recuerda que no es receta de cocina, entonces cambia para los pacientes. Por eso, a mí me gusta siempre dejar muy claro esto. Entonces, las tres líneas es que yo voy a hacer un abanico, voy a hacer la línea en el surco nasogeniano y un poco de la sustentación del diseño de la mandíbula. Estoy con el plasma, que puede ser ácido hialurónico, ¿ok? Cânula 22G. El plasma está con una densidad más alta, como si fuera de un relleno de volumen mismo, mira. Bien. El tema de plasma gel, por si acaso, va a ser el día viernes, ¿sí? Ahí vamos a estar Sí. hablando detalles de cuántos minutos son para obtener ese tipo de densidad. Pero una pregunta, si usted lo va a aplicar ahí, cuánto tiempo dura el plasma gel? Esto yo voy a contestar en la fecha de plasma, para que tengan la curiosidad y estén con nosotros en vivo. Hoy vamos a tentar que podemos hacer con ácido hialurónico de volumen. ¿Por qué estoy pinchando antes? Para los que nunca usaron cánula, la cánula no tiene corte, entonces nosotros necesitamos pinchar antes para abrir el espacio para ingresar con nuestra cánula, ¿ok? Yo voy a ingresar. Mira que tenemos una piel con un poquitito de flacidez en esta zona. Cuando nosotros tenemos un poco de flacidez, tenemos una dificultad de ingresar. Mira, aí eu veo bem onde está, onde se encontra mi cânula. Mira, outro tips. Deixa eu ver um pouquitito aqui. Por que estou tomando assim para esta zona? Ah, é solamente para ser o desenho do pomo? Não, porque nós outros vamos fazer uma proteção da zona da órbita. Porque se chegamos aqui e solamente rellenamos, o ácido pode vir para a zona da órbita e vai quedar horrível. Então, eu hago uma proteção desta zona da órbita. Lógico, também para quedar bonito o desenho, pero mais para proteção desta zona. Então, outro tips. Es importante tomar entonces ahí. Sí. Mira, que yo estoy viendo justo donde está mi órbita y haciendo la protección. Y ¿Con vengo plasma haciendo gel no necesita aspirar? ni con ácido, estoy con cánula. Y hago retroinjeciones. Sobre el Mira mismo que, punto rellena las tres líneas que marcó. exacto. Esta paciente es una paciente que recuerda que tiene una piel con más flacidez. Entonces, nosotros estamos haciendo el masaje, pero la zona donde nosotros ingresamos queda un poquito hinchado, pero tiene el antes y después en mi Instagram. Al mismo tiempo que rellena, ¿se masajea o se masajea al finalizar? Al finalizar. Primero hacemos todo el abanico y después hacemos el masaje. ¿Cuánta cantidad se coloca en rellenar, digamos, por dirección? Eso depende del rostro. En esta paciente yo apliqué como 0,3 a cada línea, pero hay rostros, como es un rostro delgado, nosotros necesitamos más relleno, pero un rostro como el mío, por ejemplo,
yo aplicaría solamente 1 ml por línea, senão vou quedar com o rosto assim. Entonces, siempre evaluar el paciente individual, porque a gente... Entonces, el otro punto, vou ingressar justo para o surco. Mira a flacidez de la piel. Necessitamos estímulo de colágeno. É uma paciente jovem, pero com flacidez. Entonces, elegimos sempre bioestimuladores de colágeno. Em este momento, não necessitamos tomar, porque necessitamos estirar a piel. E em este momento, eu aplico solamente como 0,1 por rayita. Entonces, vengo haciendo la retroinjección. No haciendo abanico, sino que en una sola dirección hacia abajo. No, abanico, con líneas. Para el nasogeniano. Sí, porque se estira mejor la piel. Perfecto. Oh, mira. Muchos puntos. Este punto es junto de la anestesia, no quedó después. Yo voy a mejorar un poquito, pero va a quedar hinchado. Es una paciente que yo ya estaba haciendo estímulo de colágeno, es una paciente que yo voy a poner más hilos también, porque necesitamos enfocar en la bioestimulación de colágeno. Por eso yo estoy eligiendo, en su caso, Plasma Gel, pero los que hacen con ácido hialurónico es lo mismo punto. Son los mismos puntos. Es porque a mí me gusta siempre estimular colágeno porque vamos a tener más resultado. ¿Esa aplicación es supraperiostea? No, como es una paciente que tiene flacidez, yo estoy haciendo un poco más superficial. No superficial, como en la hipodermis. No le apliqué supraperiostal. A mí me gusta hacer supraperiostal en esta zona más para hombres, porque no necesitamos mirar el diseño del pómulo. El hombre no quiere projeción en esta zona. Entonces, nosotros en hombres, para sostener el rostro y no dejar con volumen, nosotros vamos a hacer supraperiostal, ¿ok? Ahora voy a poner un poco en la línea de la mandíbula, más para tener estímulo de colágeno y un poquito de diseño, porque tiene mucha flacidez en esta zona. ¿Cuánto tiempo después de rellenar se puede colocar hilos? A mí me gusta después, yo aplico antes y en este caso que yo voy a aplicar después, pero tiene que esperar como unos 20 hasta 30 días, ¿ok? Perfecto. En Clase verdad, de hilos. ¿cómo? Nada, estaba intentando recordar la clase de el día sábado, en la clase de hilos. En verdad no es muy bueno poner ácido hialurónico junto con hilos, porque el ácido hace una reabsorción del hilo. Vamos a tener perder un poco del efecto. Mira cómo tenemos flacidez. Entonces yo voy a poner solamente un poco para tener más estímulo de colágeno, pero voy a poner más hilos igual para tener estímulo de colágeno en esta zona. En este caso yo aplicaría los hilos espiculados para tener tracción y volumen. Pero siempre pienso con plasma porque vamos a tener más estímulo de colágeno, el resultado es mejor. Mira como queda con más diseño. Si El fuese plasma, pode falar, pode si fuese este relleno con plasma gel y con ácido hialurónico, ¿cuánto tiempo después se podría volver a rellenar? A mí me gusta siempre plasma con 15 días después y ácido 20 días después.
porque vamos recordar que el ácido sufre, tiene hidrofilia, tiene una atracción por el agua. Entonces, con 15 días hasta 20, todavía va a quedar con un poco más de volumen. Entonces, yo aplico antes y pido para que el paciente tenga una buena ingestión de agua por lo menos 15 días. En verdad, debe ser siempre, porque para tenermos una piel bonita, debemos tomar agua. Esto sirve para mí también. Y exacto también en los 20 días ahí del ácido para tenermos más efecto de hidratación y un poquito más de volumen por el ácido tener esta hidrofilia. Eso claramente dependiendo de la planificación que se le haga a la paciente, si es que lo llegase a necesitar, Clara. Sí, exacto. ¿Se puede rellenar plasma después, 15 días después, ácido o mezclar con el ANSE? Sí, esto es muy interesante porque sí, en verdad se puede. Muchas veces nosotros podemos planear, tener una idea, yo necesito 4 jeringas de ácido hialurónico, porque en verdad ácido necesitamos muchas jeringas para tenermos cambio, por eso yo elijo el Lancet o plasma, que son productos que tienen más densidad, pero uno también debe tener más, ¿cómo voy a decir? Experiencia para ocupar plasma y el Lancet, porque en verdad son productos que no tienen como revertir, no hay hialuronidasa, entonces nosotros debemos tener el láser. Yo imaginé que hoy era rinomodelación, pero mañana voy a tener el láser aquí para que ustedes tengan la idea de lo que estoy diciendo yo, pero yo indico hacer plasma y el Lancet solamente cuando tengan experiencia, porque no hay como revertir muy rápido complicaciones. Y ácido, sí, nosotros tenemos la hialuronidasa, pero necesitamos más relleno, planear con más relleno. Y si yo planeo mal, yo imaginé que esta paciente necesitaba 4 ml de ácido hialurônico, pero no cambió mucho. La paciente está reclamando, yo necesito más relleno, puedo hacer con plasma. Tengo una jeringa de Elancet, voy a aplicar para quedar mejor, puedo aplicar. Lo que nunca podemos hacer nada hasta el momento es con el polimetilmetacrilato, que es el PMMA. Quando o paciente chega a nós outros dizendo que tem PMMA, ou quando eu estou em la anamnese, o paciente escreve que tem mais de 10 anos, por lo menos, de relleno, eu já sei, eu pido exames de imagens para ter a segurança se o rosto do paciente tem polimetilmetacrilato, e nós outros, até o momento, não podemos fazer nada em estes pacientes que têm este relleno. Además, hilos, ácido, plasma e Lancet podemos mezclar, não há nenhum problema. ¿Más preguntas, Felipe? Sí, no, aquí preguntan si es que rellenando con plasma gel después de 15 días o 20 se puede rellenar con ácido con el ANSE. Sí se Sí, puede, sí. no hay problema. Eh, bueno, no hay más preguntas. La gente puede preguntar mientras. Deje. Recuerden que está el sorteo de un curso completo. Deben compartir la imagen de presentación del curso de la anunciación o no sé, cualquier foto etiquetándonos a nosotros, compartirla en su historia de Instagram y vamos a sortear un curso completo de regalo. Eh, vamos, Deja abrir aquí la pantalla. Un momentito. solo para recordarles, mañana rinomodelación, el jueves bioestimuladores de colágeno, el viernes plasma rico en plaquetas y plasma gel, el día sábado vamos a estar con hilos tensores y vamos a tener una sorpresa el día domingo, si no me equivoco. Vamos. Entonces, vamos a seguir aquí con nuestra, deja solo mirar si hay más gente para ingresar. Y los puntos que nosotros
debemos tener más cuidado para rellenar. Hoy mismo, yo estaba con una alumna nuestra escribiendo a mí, no, hoy después yo conto antes de ayer, no sé si el alumno se encuentra hoy en nuestro en vivo, y me estaba diciendo que estaba mirando nuestra clase anterior de plasma y de su cabeza inventó, no sé, o alguien le dijo, cómo se hace el plasma. Y estaba diciendo que dejó como 20 minutos calentando el producto y esto en verdad no es la indicación. Y ahí 20 minutos nosotros vamos a tener un producto muy denso, pero muy denso mismo, porque y ni vamos a tener efecto de bioestimulación de colágeno. Y rellenó justo esta zona rojita de F3. Y mira la cantidad de vasos que nosotros tenemos en la zona de F3, que es la zona de la glabela. Entonces, el riesgo que corrió rellenando con un producto que no tiene como arreglar, no tiene como quitar, y en una densidad muy alta. Entonces, en esta zona F3, en verdad, nosotros no indicamos que haga rellenos, porque es una zona con una gran cantidad de vasos. Nosotros no tenemos, se puede poner sus dedos aquí, no tenemos grasa, mucha grasa en esta zona. Entonces tenemos poca grasita, es más piel, un poco de músculo, un poquitito de grasa y los vasos. Entonces, si yo vengo y aplico un producto con una densidad muy alta, el riesgo del paciente tener una complicación de necrosis es alto y hasta el paciente puede quedar ciego porque es cerca del nervio supratroclear. Entonces, nosotros debemos siempre tener mucho cuidado con esta zona. Mira, doctora, pero yo puedo rellenar con ácido hialurónico esta zona. Ahora estamos hablando, no es de rellenos básicos, esta zona es relleno avanzado. Claro que hay profesionales que están acostumbrados, pero yo creo que no vale el riesgo de rellenar esta zona. Entonces, yo no indico esta zona como una zona de rellenos básicos. Nosotros siempre indicamos tratamento de bioestimulación de colágeno. Entonces, lo que aplicamos en esta zona, tratamento con plasma rico en plaquetas, yo hago como 4 hasta 3 sesiones. Ponemos los hilos multifilamentos. Hoy mismo estaba haciendo mentoría con una de nuestras alumnas de Chile. Entonces, la gente ahora tiene la opción de ocupar los hilos multifilamentos, que vamos a hablar día sábado mejor, porque vamos a tener más efecto de volumen y justo solamente en la línea, porque tenemos el control del tamaño de aplicación que nosotros vamos a hacer. Entonces, con los hilos vamos a tener el efecto de volumen y bioestimulación de colágeno con más seguridad. Entonces, es una zona que no es básica, no es tema de hoy, es una zona avanzada, pero es un tip muy importante que quiero dejar aquí para ustedes de no hacer relleno y aunque además hacer con productos que no tenga cómo quitar. Entonces, el lancet también no tiene indicación para la zona de glabela, ni el lancet ni plasma gel. Entonces, siempre para esta zona, elegir tratamiento que haga bioestimulación de colágeno, ¿ok? Ni ácido hialurónico. Yo puedo hacer un skin buster, que es un ácido hialurónico que tiene una baja reticulación. El skin buster solamente hace hidratación. Entonces, si quiere tener una firmeza y borrar de a poco la línea de la glabela, vamos a hacer volumen con hilos y bioestimulación de colágeno, ¿ok? ¿Alguna pregunta de este tema, Felipe? Preguntan si hay necrosis en alguna arteria o vaso, ¿qué debemos hacer? En verdad, tenemos un protocolo de medicaciones para esta zona, entonces yo
ocuparia. Em verdade, não vai passar isso comigo, porque não vou rellenar nunca esta zona. Pero se passa com alguém. Temos as medicações que eu vou enviar para os que participem todos os dias ao final, que eu estava dizendo, que é completo com as informações de como ocupar lá a hialuronidasa, porque não é um tema que nós vamos falar em la semana, pero aplicar hialuronidasa láser, e láser, quando eu hablo em láser, eu sei que muitos países não têm, então é o láser rojo e infrarrojo, é láser, não é luz LED. Então, são poucos países que têm. Mañana eu vou estar mostrando para que entendam o que é. Então, aplicação de hialuronidasa, láser, e se evoluciona para uma complicação mais grave, eu vou deixar para solamente ao final de nossa semana de harmonização este regalo com as informações, com detalhes, solamente para os que participem todos os dias, ok? Então, em verdade, nós não vamos necessitar hialuronidasa para esta zona, porque nós não vamos fazer relleno em esta zona, todos, né? Não é? Então, não vamos necessitar hialuronidasa para esta zona. É uma zona de peligro, ok? Sí. ¿Hidroxiapatita de calcio usa? Em esta zona, não. ¿Qué grosor de aguja para poder insertar la cánula? 22G. 22G. Si se pone primero hilo, ¿cuánto tiempo después se pone ácido hialurónico? Em verdade, o ácido hialurônico deve ser antes. 15 dias depois é o hilo, porque é o ácido hialurônico vai provocar uma reabsorção, uma degradação do ácido hialurônico. Então, nós hasta ocupamos em complicações de hilos ácido hialurônico de baixa reticulação. Então, se vai ocupar ácido hialurônico sempre antes. Para nós que ocupamos a policaprolactona, eu ocupo sempre depois. Bien, sigamos con las preguntas. Sí, entonces como nosotros estábamos mirando en el vídeo, nosotros tenemos esta zona que yo estaba diciendo, que es la zona de peligro que tenemos cuando estamos haciendo el relleno del surco nasogeniano. Es justo donde tenemos la arteria facial con el calibre más ancho y donde nosotros podemos tener más riesgo de necrosis. Entonces, por isso, eu não hago muito produto solamente em uma linha, porque assim eu tenho mais segurança. Eu sempre ensino os tratamentos que nós vamos ter mais segurança, nós não vamos ter complicações se temos atenção. Então, linhas, não ser solamente aqui, se demonstra uma linha de retroinjeção, pero como nós miramos em o vídeo, abanico, porque vamos ter menos produto em la zona do NL1 e vamos estirar mais a piel. Então, ingresso, retroinjeção, ingresso, retroinjeção, ingresso, retroinjeção. Eu vou pôr aqui em la pantalla de novo, para os que todavía não haviam ingressado. Então, esta imagem é justo isso. Eu ingressei por este ponto, cheguei com minha cânula aqui, cerquita, mira, é o NL1, retroinjeção, abanico. Cambio um pouco a direção, linha, retroinjeção. Cambio um pouquinho mais hacia acá, linha, retroinjeção. Então, eu tenho mais resultado e mais segurança, porque não vamos ter muito produto, porque uno chega aqui, muitos que já vi, 1 ml, para borrar todo. E o paciente queda muito inchado, não se borra a linha, e o risco é muito grande de ter complicações. Então, mais segurança, linhas com pouco produto, que vamos estirar a piel e ter efeito mais bonito, mais natural. ¿Ok? Muy buen tips ese. Déjame mirar. Vou buscar
otra pregunta de este tema, Felipe, que yo voy a buscar. A ver, veamos. ¿Cómo se levanta las cejas? Eso lo vamos a ver otro en el curso de hilos. Eh, Toxina, vamos a ver otro día toxina. Ah, yo quiero decir algo de toxina también, porque voy a decir antes de hablar de este tema aquí. Hoy también, porque como Felipe estaba diciendo cuando empezamos nuestra clase, nosotros tenemos para los alumnos, ¿no? de nuestro curso presenciales y online, nosotros tenemos los grupos de mentoría, donde yo siempre estoy ayudando, sacando las dudas, ayudando en el planeamiento. Y hoy una alumna de aquí, ni siquiera también fue nuestra alumna de toxina, pero es nuestra alumna de muchos cursos en Chile presencial, me escribió diciendo, ah, mira, porque yo intenté elevar las cejas de mi paciente y mi paciente me está diciendo que ahora se cambió sus ojos y no tiene más los ojos almendrados y tiene como chinos. Y yo ocupé la técnica de los 5 puntos. Y ahí yo pregunté, sí, entonces tiene una receta, pero envíame la imagen de su paciente para yo mirar los puntos que le aplicó. Ok, en esta clienta estaba justo bien, pero nosotros no debemos enfocar en una técnica, porque las personas llegan, ah, mira, tengo la técnica de 3S, la técnica de 5 puntos, la técnica de 10 puntos, pero el movimiento del músculo de nuestro paciente cambia, ¿no es? Los puntos que yo voy a aplicar a mí no son los mismos puntos que yo voy a aplicar a Felipe, que yo voy a aplicar a María Elisa, que creo que está ahí todavía. Entonces, cambia. Siempre devemos evaluar como é o movimento de um músculo para mirar os pontos. Então, me perguntou a aluna, ah, então, se não é assim que haces, qual é a técnica que ocupas? É a técnica de evaluar o paciente e mirar os pontos que necessita. Então, não podemos fazer todo igual para nossos pacientes. Pero isso eu vou deixar mais adelante para quando tengamos a apresentação de toxina, porque vocês, para que quedem com ganas de conhecer um pouco mais de como hago eu e como nós outros temos exato esse efeito que perguntaram a Felipe de elevação de las cejas, porque podemos fazer este efeito com toxina em pacientes mais jovens também, ok? Entonces, solamente para dejar un gustito para ustedes, para que tengan una duda sobre toxina para más adelante. Pero vamos a hablar agora también de una zona que muchos pacientes reclaman. Vienen diciendo a nosotros, ah, mira, porque yo tengo la sonrisa triste, yo quiero cambiar, yo quiero mejorar esta zona y nada cambia. Entonces, ¿cómo yo planeo esta zona? Nosotros estamos mirando justo una línea ahí, porque como nosotros miramos en los libros, va a decir que nosotros tenemos que hacer solamente una línea. Pero dejo una pregunta ahí para los que ya hacen rellenos. Haciendo solamente una línea, como miramos en los libros, nosotros tenemos resultado. No. Muchos pacientes van a llegar y decir, no me cambió nada. Porque para esta zona, muchas veces, como nosotros estábamos mirando por el vídeo, es una zona donde empieza más la flacidez. Entonces, esta zona es la zona donde muchas veces, es porque estoy llena de Sculptra, que vamos a hablar más adelante. Entonces, ni siquiera yo tengo como traer la piel. Pero, como estábamos mirando en el vídeo, nuestra paciente tenía mucha flacidez. Y si yo vengo y hago una línea, no va a cambiar nada. Entonces, nosotros necesitamos estirar la piel para sostener esta zona de la sonrisa triste. Entonces, como yo estaba diciendo, hacer también un abanico. Si yo vengo haciendo solamente como indica el libro, que es como está la diapositiva, voy a hacer esto, nada, ningún cambio va a tener muchos pacientes. Entonces, voy a ingresar e hacer el abanico, como miramos en el vídeo, muchas líneas, pero yo cambio también un poco de dirección.
Eu cambio a aguja e às vezes hago aqui, porque nós vamos ter uma sustentação em esta zona. Pero sempre ter na cabeça que quando vou rellenar marioneta, hacemos justo la cánula cerquita de la comissura e linhas, 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 para estirar la piel, ¿ok? Isso a mim me gusta mais fazer também com policaprolactona, porque vamos ter mais estímulo de colágeno, pero puedo hacer com ácido hialurônico. Recuerda que a reticulação deve ser alta, produto que haga volumen, ¿ok? E se estou solamente com ácido hialurônico e é uma paciente que tem muita flacidez, vai quedar um pouco a linha e depois nós vamos fazer hilos também para termos estímulo de colágeno, pero esto vamos falar o sábado. Então, recordar sempre que em todas as pacientes que nós vamos trabalhar a zona de marioneta, nós vamos fazer abanico, linhas, porque nós vamos estirar a piel. Assim é um tip importantíssimo, porque vocês vão obter mais resultado fazendo assim. Não somente uma linha, como miramos em los livros, porque assim, em verdade, muitos pacientes vão volver dizendo que não gostaram do tratamento, porque não se cambiou nada, ok? Mais perguntas, Felipe? ¿Qué número de cánula usa para remodelación y mentón? Sempre 22G. Em verdade, para o nariz, vocês vão mirar que cambia um pouco meu protocolo. Então, eu ocupo hilos. Então, os hilos para o nariz são 19G. ¿Ok? ¿Cuántos ml inyecta aproximadamente la línea mentoniana? Como por aí, isso depende, vamos sempre deixar muito claro, depende se é uma paciente, a paciente que estávamos mirando em el vídeo como 0,2 ml, pero uma paciente que tiene a piel com bioestimulação de colágeno, 0,01 ml por rayita, para estirar bem a piel, ok? ¿Usar la combinación de ácido hialurónico más Botox mejora el resultado? A mim não me gusta poner Botox em estas zonas, me gusta mais estímulo de colágeno. Botox eu ocupo sempre mais para o terço superior, zona de ojos, Cuando solamente. inyecta en el surco nasogeniano se puede producir embolización y ceguera en el paciente. Cegueira não, pero embolização sim, por isso sempre devemos ter controle da quantidade de produtos que estamos inyectando. Por isso eu estou dizendo o tips de fazer abanico, linhas com menos produto e mais regiões de aplicação, porque vamos ter mais segurança e vamos ter menos complicações, ok? Para personas que recién se están iniciando, ¿por qué parte recomienda empezar? Quizás me pregunto en relación a qué producto. Esto es complejo. Voy a decir que devemos evaluar por edad. Entonces, si es una paciente joven, yo puedo empezar con toxina y rellenos. Se é uma paciente de idade mais avançada, em pensar por bioestimulação de colágeno com plasma, com hilos e tudo mais. Se é uma paciente com uma idade muito avançada, estímulo de colágeno, hilos, rellenos, mais estímulo de colágeno. Isso depende muito da edad mesmo do paciente. Então, a mim me gusta sempre que todos que estejam aí, como agora são 350, não vamos enfocar em receitas de cocina, vamos entender o que passa com o rosto de nosso paciente, entender um pouco mais de los produtos que estamos ocupando para elegir a melhor maneira para individualmente aplicar estes produtos a nosso paciente. Então, eu estou deixando esta diapositiva, pero estou dizendo que não hago assim. É só para que tenha uma ideia
porque en la gran mayoría de los pacientes, si ustedes hacen exacto como está ahí en la imagen de la diapositiva, una línea, no van a tener resultados. Esto yo miré a lo largo de los años, porque si yo ocupo justo como están en los libros, os pacientes quedam iguais e muitas vezes sem resultado. Então, vamos cambiar um pouco nossa cabeça e em pensar em focar o que mi produto hace por mi paciente, lo que está passando por la idade de mi paciente, não somente la idade, coisas mais que devemos evaluar também, metabolismo, se tem algum cambio em seu organismo, se é uma clienta que ocupa produtos como anabolizantes, se é uma paciente que é fumadora, tudo isto influi em nosso resultado e em nosso planeamento. Então, agora eu quero deixar vocês, hoje, eu vou deixar vocês com este pensamento para que hasta sábado cambie algo na cabeça de vocês. Vamos finalizar assim com esta ideia hoje. Não vou enfocar em receitas de cozinha. Lógico, vou conhecer os pontos, vou conhecer muito bem a anatomia, pero também vou conhecer melhor os produtos que estou ocupando eu e o que passa com meu paciente, porque se eu conozco tudo isso, a anatomia bem, todas as fases do envelhecimento, o que passa, e conosco muito bem os produtos que estou ocupando, eu consigo fazer algo muito lindo, com resultados muito buenos, porque quando eu mirar o que necessita o paciente, eu vou recordar, este paciente, este hilo, esta toxina, esta quantidade de plasma, e assim vamos ter mais resultado, não enfocar como estava mi paciente, mi alumna, perdão, eu hago em todos a técnica de los 5 pontos com toxina, porque não é assim, ok? Então, hoje, em la noche, piense um poquitito em este tema, porque hasta sábado eu creio que muitos vão cambiar e ter mais segurança de fazer seus planeamentos assim, como estou dizendo eu. Pregunta, ¿con qué trabajan las ojeras para mejorarlas? Isso vamos conversar um pouquinho em o dia de bioestimuladores de colágeno, porque é um tema também complexo. Então, em la fecha de bioestimuladores de colágeno, vou explicar muito bem este tema, ok? Porque é um tema que meus alunos também têm muitos problemas. E vou dizer por que eu não tenho estes problemas. ¿Qué complicaciones pueden haber con el plasma gel? As mesmas do ácido hialurônico. Necrosis, embolia, deixar paciente ciego. Em verdade, que é o que estou dizendo, não é o produto, é não conhecer a anatomia do paciente. Porque se você ingressa com Elancê, ingressa com ácido, com plasma, hasta mesmo é o plasma rico em plaquetas, porque há pessoas, como vou dizer, como estou deixando muito claro em nosso grupo, para fazer harmonização facial, nós devemos ter, ser profissionais, são profissionais, cada país tem sua legislação, há países que solamente médicos e odontólogos podem aplicar, há países também que, como o Brasil, que enfermeiros estetas e farmacêuticos estetas podem aplicar, pero em legislação. Pero há pessoas que imaginam, peluqueiros, cosmiatras, esteticistas, cada uno tiene su profesión y es bueno para lo que está formado, para su formación. Entonces, si nosotros tenemos conocimiento de la anatomía, si somos profesionales de la salud, tenemos el conocimiento de los puntos donde nosotros no debemos aplicar para termos complicações. Então, este é o enfoque, não é o produto. Porque todos os produtos que têm uma grande densidade, uma alta densidade, nós vamos ter necroses. Então, plasma, elancê, ácido, se injectamos em pontos errados, necroses, paciente ciego, sim. ¿Se puede rellenar nasogeniano con aguja?
Com aguja, eu não indicaria. Vamos ter muitos hematomas, edema e riscos de complicações. 5 minutitos más, Felipe. Bueno, es que se me mueven las preguntas aquí. ¿Qué día el de bioestimuladores? Es el jueves. Eu pido que participem bem do dia de bioestimuladores, porque vou deixar muitos tips, porque se sei que muitos países todavia não estão enfocados em bioestimulação de colágeno, pero a bioestimulação de colágeno é o melhor que há, e eu vou dizer em la fecha de bioestimuladores, hasta mesmo para ojeras, para que entendam melhor o que estou dizendo eu. Sí, y vamos a tener el lanzamiento de ese curso que está buenísimo. Creo que la Sim. otra semana. Sobre la necrosis vamos a hablar el fin de semana. Ay, se me mueve la... Dicen que recuerde la técnica del abanico, de la marioneta. De la marioneta, vamos de novo. Exato por el mesmo ponto que nós outros ingressamos para ser aqui, para ser o surco nasorreniano, mira, eu estou em el ponto, eu vou cambiar a direção. Então, justo em la comissura, você vê bem, Felipe? Se ve bien. En la comissura y vengo haciendo las líneas. Puede ser línea hacia arriba, justo en el surco y abajo del surco. Porque ahí se estira más la piel. Vamos a tener seguramente una clase completa con un resumen de todo, una clase extra. Bien, para recordarle un poco cómo nos manejamos nosotros, estos cursos, todo lo que damos como presentación, son cursos completos que nosotros tenemos grabados en español, disponibles